nuestras vidas y seremos el hogar que Dios quiere que seamos para su gloria y para su honra. Tenemos ya informado de que está conectado Aimé y Mateo de Waukegan. Tenemos a Julio y Susi de Honduras, Marta López, también a Andrei Chiodín de Puerto Barrios. Tenemos al apóstol David Castellanos de Acapulco, Sandy López de Chilpancingo, Eric de Zihuatanejo, Derly Ladino de Villavicencio. Tenemos también al pastor Juan y Dinora de Arlington, Texas, el profeta César del CID de Puerto Barrios, César Anaya de Bogotá, Eugenia Ladino de Villavicencio, Marian Costera de Costera Diamante, Nilson Rodríguez de Villavicencio, el apóstol Henry Familia de Bogotá, Reinita de Chilpancingo, el pastor Marlon en Santo Domingo, Suchitepeques, Aurora Romero de Acapulco, Eugenio Solís de Zihuatanejo, el pastor Justo Bravo en Villanueva, Israel Sala, él es español, Adalí Ailón, también tenemos a Carlos Lobo de Waukegan, Illinois, Mónica de Bogotá, Marina Reyes del Distrito Federal, el profeta Ronnie en Guastatoya, el pastor Wilmer de la Gomera Escuintla. Así que bendecimos al Señor porque ya estamos listos para dar lo que el Señor quiere que demos en esta ocasión. Estamos agradecidos con el Señor por la forma en que Él se ha ido manifestando y cómo Él se ha glorificado en todas las cosas. Erika de Costera Diamante también. Así que gloria a Dios por todos aquellos que permanecen y han tenido la constancia de estar recibiendo las revelaciones directas y las directrices a través de Reforma Apostólica. Hoy bendecimos el nombre de nuestro buen Dios. Estamos muy contentos de poder participar de esta revelación y de poder compartirla con Misión Cristiana El Calvario. Vuelvo a insistir, ¿por qué hablamos de Misión Cristiana El Calvario? Porque es la revelación que el Señor nos está dando a nosotros y nos ha puesto y destinado para que nosotros vivamos de esa manera conforme su propósito y conforme el diseño que Él nos ha dado. Estamos nuevamente con el apóstol Ronald para compartir estas bendiciones y sé que es una bendición y hoy será algo glorioso también este programa de Reforma Apostólica. Apóstol Ronald, es una bendición que nuevamente estemos aquí para compartir lo que el Señor nos ha dado, pero me gustaría que empezáramos a hacer un resumen de aquello que estuvimos estudiando el lunes pasado. Amén. A Dios gracias, el Señor está trabajando en Misión Cristiana del Calvario de una manera tan linda, transformándonos, llevándonos en ese proceso a llegar a ser esa novia llena de esplendor y belleza, como dice la versión Palabra de Dios para Todos, esa novia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación de la tradición del mundo, de la cultura del mundo, de todo eso. Y definitivamente esto está llevándonos a esa perfección en el hogar. Y el lunes pasado el Señor nos estuvo hablando sobre el diseño de Dios para el hogar. Qué importante cómo desde un inicio Dios establece un diseño. Lo veíamos en Génesis, tanto en capítulo 1, capítulo 2, cómo Dios forma al hombre y a la mujer, por supuesto, a su imagen, conforme su semejanza. Y en base a eso establece un diseño, establece un orden. Estuvimos hablando sobre cómo Dios respeta, cómo Dios se mantiene en el orden que Él estableció. Mencionamos cómo es que fue al hombre que le dio las directrices y por eso cuando cometen el pecado es al hombre que se dirige Dios a demandar el por qué se había cometido el pecado. Estuvimos hablando de la importancia de Dios en cuidar ese orden que Él estableció. Hablamos de que Dios es un Dios de orden, pero de un Dios de orden
de su orden. De acuerdo a su manera. De acuerdo a su manera. No a nuestro orden. Así es. Porque tradicionalmente la iglesia hoy en día dice, Dios es un Dios de orden, pero basado en el orden que quizá la organización, la directiva, X. No es un orden persona, que decida la iglesia, sino ni el pastor, ni siquiera el pastor. Ni siquiera el pastor. O sea, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera los profetas, ni siquiera los evangelistas. Es un orden que Él estableció y nosotros como apóstoles y como pastores, lo único que hacemos es transmitir y llevar que ese orden se haga. Así es. Y eso definitivamente es aplicado al hogar, el llevarnos conforme el orden establecido por Dios. Estuvimos hablando sobre cómo la cultura del mundo ha contaminado, ha distorsionado ese orden que Dios ha establecido, pero cómo Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario a volver al orden de Dios. Se mencionó mucho sobre el romper estructuras, el no sacar mi criterio, mi concepto, mi tradición, mi cultura, porque eso podemos causar, para darme a entender, voy a decir así, un tipo filtro de la revelación del diseño de Dios, y entonces yo decido, esto me parece, esto no me parece. Y cómo es importante que para entender este diseño de Dios necesitamos quitar todo argumento, quitar toda estructura, toda religiosidad, toda costumbre, toda tradición, toda cultura que viene de la sociedad, del mundo, en el país donde estamos, para que podamos nosotros ser limpios de eso y entender el diseño de Dios. Porque no podemos mezclar el diseño de Dios con el diseño nuestro, el del mundo, el humanista. El diseño humanista distorsiona a lo que es el diseño de Dios. Siempre trata de llevarlo y acomodarlo a las personas, mientras que el diseño de Dios es hacia lo que Dios dice y acomoda a la persona a lo que Dios dice. Así es. No es un diseño acomodado a las personas. Por eso es que el mundo dice, todo está bien, todo funciona bien. No, pues si Él quiere así, pues que se haga. O si ella quiere así, pues que se haga. Cada uno que decida cómo quiere. Y el problema ha sido ese, ¿va? Sino ahora hemos visto que si hay un diseño y que tanto el esposo y la esposa, no es tanto que él decida lo que quiere o ella decida lo que quiere, sino que juntos decidamos lo que Dios quiere. Porque eso es lo que Dios quiere. Pues. Entonces, qué importante es que podamos entender eso, que es un gobierno de Dios que debe manifestarse y expresarse también en el hogar. Recuerdo que estuvimos hablando también de la importancia de que viéramos el diseño o que veamos el hogar desde la perspectiva de un diseño, como decías, pero del diseño que tiene que ver por naturaleza, que tiene que ver por genética. ¿Por qué el esposo va a responder así? Porque la naturaleza de Dios es así. ¿Por qué la esposa va a responder así? Porque es la naturaleza de Dios, por cuanto hemos nacido de nuevo. O sea, un hogar que no ha nacido de nuevo no puede caber, ni va a entrar, ni va a expresar el diseño de Dios. Definitivamente. Él va a expresar de acuerdo a la manera del mundo, porque eso es su escuela, eso es su diseño. Y no tiene la naturaleza nueva. Así es. Este diseño solo lo pueden expresar los nacidos de nuevo. ¿Por qué razón? Porque es un diseño que lleva una imagen, la imagen de Cristo. Y esa imagen solo la pueden tener los que han nacido de nuevo. Qué importante esto, porque entonces no vamos a formar el hogar o transformar nuestra vida en base a lo que creemos, así es, sino a la simiente que ya fue puesta en nosotros. Definitivamente. Porque entonces en el varón se va a expresar una característica de Dios, una naturaleza de Dios. En la mujer se va a expresar otra parte de la naturaleza de Dios. No estoy diciendo eso, no tiene que ver con el alcanzar la plenitud, ¿verdad? Así es. Sino sencillamente esto en la función de cabeza, como hombre, varonilmente, como dice la Escritura. Pero en la mujer, el aspecto de ser virtuosa, el aspecto de ser sabia en el hogar, prudente, etc. Entonces, son aspectos que la naturaleza de Dios debe expresarse
tanto en el hombre, en la mujer y obviamente en los hijos también. Hablando sobre la naturaleza, quiero hacer la diferencia entre un arquitecto y Dios. El arquitecto piensa que es bueno hacer, que funciona mejor, y está, mire, se lo traigo aquí al dueño del proyecto para que usted lo apruebe o lo desapruebe, le añada o no le añada, porque es producto de la idea del arquitecto, y es el dueño del proyecto el que tiene que autorizarlo. O quítele esto, eso no me gusta, bote esta pared y esta sí va. Sin embargo, aquí no es producto de la mentalidad de alguien, o de la idea de alguien, o de la suposición de alguien, sino es producto de naturaleza. ¿Por qué? Porque ya en la genética, en la naturaleza está la genética. Y por lo tanto, como ya está en la genética, el resultado es lo que debe ser. Así es. Hablaba, por ejemplo, con unas personas y les decía, ¿por qué razón vamos a llegar a la madurez? No porque solo que nos hayamos esforzado, no es eso. Es porque ya en la genética viene la madurez. Así es. Por eso es que todo fruto, se cuide o no se cuide, llega a ser maduro, pues. Incluso algunos dicen que de maduros se caen solos, pues. Vemos un montón de mangos o naranjas que se caen solas, pues. Así es. O sea, ¿por qué? Porque ya en su genética trae ese proceso de llegar a la maduración. Nosotros también en este proceso, en esta naturaleza, nuestra genética ya trae a que el esposo y la esposa maduremos, pero maduremos de acuerdo al propósito de Dios. No es algo entonces, yo lo logré porque fue mi esfuerzo, sí, hay que alcanzarlo, esa es mi responsabilidad, pero porque ya está diseñado. Entonces no es la invención de un arquitecto que lo pone a criterio de la pareja, si les funciona o no les funciona, o miren cómo funciona, sino es un señor que decide ya cómo debe ser la pareja, ya decidió. Así es. La pareja, el hombre y la mujer, solo tienen que entender y conocer cuál es ese propósito de Dios y ejecutarlo. Por eso cuando lo que el Señor nos ha estado hablando tanto de que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, ahí va implícito la función del hombre como cabeza, claro. Va implícita la función de la mujer en el hogar, la de los hijos, todo. Ahí es expresión de naturaleza. Definitivamente. Y qué importante entenderlo, porque entonces definitivamente no es ni siquiera una ocurrencia humana, mucho menos ni siquiera ocurrencia de Dios. Sencillamente es una planificación en base a la expresión de su naturaleza en el ser humano. Así es. O sea, Dios no fue que se puso a pensar, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo será el hogar? ¿Cómo hacemos al hombre en el sentido de...? No, Él ya sabía cómo hacer al hombre. Así es. No tuvieron que hacer una asamblea, mira Jesús, mira el Hijo, qué propuesta haces, mira Espíritu Santo, mañana nos reunimos y traen una propuesta de cómo hacer al hombre y cómo hacer a la mujer, cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer. No estoy hablando solo de forma física, sino en su carácter, en todo su accionar. No, sencillamente dijeron, hagamos al hombre, pero ¿en base a qué? A que ya está una naturaleza, ya hay un diseño, ya hay una base a nuestra imagen y semejanza. Su semejanza. Ahí está la base. Ahí está el imagen punto. Y semejanza de Dios, naturaleza. La naturaleza. Y por eso es que el esposo y la esposa sí podemos. ¿Por qué? Porque ya fuimos predestinados para ser hechos conforme a su imagen. O sea, sí podemos lograr ser lo que el Señor realmente quiere que seamos. Y desde un inicio, ¿cuál ha sido la estrategia del enemigo? Formar una naturaleza diferente a la de Dios, ¿verdad? Fomentar la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal. Esto forma una cultura del mundo. El mundo como lo conocemos es la expresión de una naturaleza carnal. Entonces, el hogar o los hogares hoy en día, ¿cuál es su expresión? ¿Cómo viven? La expresión de una naturaleza carnal, la expresión del mundo.
Entonces, es un diseño diferente. Ahora, Dios nos ha llamado como iglesia a volver al diseño correcto. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que en Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles, que viven en la vanidad de su sentido. Y no está hablando solo como personas, sino como parejas también. Así es. Porque le está hablando a la iglesia en general, y la iglesia está compuesta no solo de individuos, sino está compuesta de parejas. De parejas, sí, familias. Entonces quiere decir que las parejas eran las que andaban en la vanidad de su sentido, como los otros gentiles. O sea, no había diferencia de los hijos del reino, de la pareja que son del reino, a la pareja que es del mundo. Pues, eran iguales. Eso era lo que no les permitió alcanzar a dar la talla, a dar la imagen. Pues. Así es. La otra cosa que estuvimos viendo era la relación que el Señor hace entre Cristo y la iglesia, y el esposo y la esposa. Eso me asombró mucho, cómo el Señor, me asombra mucho en la palabra, cómo la Escritura relaciona la relación de Cristo y la iglesia debido a lo que va a pasar o debe pasar entre el esposo y la esposa. Entonces decíamos que la evidencia de cómo nos estamos comportando, cómo está el esposo o la esposa comportándose en el hogar, es lo que va a evidenciar su actitud en la iglesia. Por ejemplo, si yo soy pastor, pero en la iglesia o en la casa me porto, aquí en Guatemala decimos flojo, en México flojo es perezoso, es haragán, pero aquí flojo es una persona permisiva, una persona que no le importa todo, sino bueno, háganlo como quieran, pues. Falta de autoridad. Falta de autoridad. Y si somos así, en la iglesia como pastor, bueno, hermanos, hagan lo que ustedes quieran, pues. Mi responsabilidad solo es predicarles y ustedes miren cómo salen. O sea, esa flojedad en la iglesia se demuestra que es el reflejo de cómo somos en el hogar. Y cómo es de tremendo, porque el enemigo nos ha llevado a aceptar más sus verdades que la verdad de Dios. Por ejemplo, en este concepto que decías de flojedad, de falta de autoridad, muchos esposos dicen, pero es que mi carácter es así. Yo no tengo ese carácter de autoridad. Yo soy tímido, dicen Yo algunos. soy muy tímido, yo soy... Entonces... Y no me gustan los problemas, y no quiero problemas en mi casa. Aceptamos más esa verdad que la verdad de Dios. Claro. El problema que Dios estuvo tratando con Moisés. Yo te envío a libertar a mi pueblo. Señor, pero si soy tardo de hablar. Señor, pero si soy acá. Señor, o sea, estaba aceptando más una verdad que el enemigo estaba fomentando en él que lo que Dios le está diciendo. Igual Gedeón, pues. Así es. Mi familia es pobre en Manasés, yo soy el hijo menor, el Benjamín, ¿verdad? Yo soy el chiquitito. Así que, o sea, poniendo puras excusas, porque como decís, estaban creyendo al mundo, y ese es el problema, el esposo y la esposa. Y como pareja, le estamos creyendo al mundo, pero no creyéndole a Dios. Así es. Y hoy necesitamos romper con ese creerle al mundo y no creerle a Dios. Hoy necesitamos romper eso y realmente creerle a Dios. Así es. Si Él dice que así es el esposo y así es la esposa, definitivamente eso es lo que no solo quiere, sino debemos de creer que ese es el diseño de Dios, porque eso es. Pues, ahora, qué importante es cuando vemos sobre esto, porque la Escritura habla, por ejemplo, mostrabas el pasaje de Efesios la vez pasada, cuando habla, por ejemplo, en Efesios capítulo 5 y versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. Esa comparación, esa relación es la que me llama la atención. Es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ahora viene la comparación, así también, y no solo la comparación, sino la relación que debe de tener el hogar de acuerdo a cómo es Cristo con la iglesia.
así también las casadas los tengan sus maridos en todo. Maridos, amad, no solo habla de las mujeres, sino habla de los hombres, a vuestras mujeres, pero vuelve otra vez, no así como el mundo, no así como quién, como la sociedad, como la cultura, ni como el presidente del país ama a su esposa, o como incluso ni como cualquier otro siervo de Dios que salga en la televisión o algo así, sino es así como Cristo. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y habla del propósito, se explicaba la vez pasada. Ahora, ese así como significa que ya está dicho cómo debe ser el esposo y cómo debe ser la esposa. Y cuando está comparando, así como Cristo amó a la iglesia, hemos dicho que regularmente muchas esposas utilizan esta porción de la palabra para solo agarran la mitad. Mira, me tenés que amar así como Cristo, así que Cristo entregó todo, me tenés que entregar todo, pues todo lo que yo te pida. Todo. ¿Por qué? Porque el concepto religioso tradicional es, Dios existe para que yo le pida lo que sea y Él contestarme mis oraciones. Eso es lo que regularmente se maneja y obviamente erróneo, ¿verdad? Pero entonces muchas mujeres usan esto para resaltar la responsabilidad del esposo, la obligación del esposo de amarlas, de darles todo, de proveerles, de suplir, Pero aquí dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y una de las cosas... Hay propósito. Que primero establece Cristo en su iglesia, en su amada, en la novia, es gobierno. Así es. Es autoridad, es su función de cabeza. No hay otra cosa que primero establece sino su función de autoridad, su gobierno. Ni el amor, ni la provisión, ni la sanidad tiene su lugar correcto si no está bajo la autoridad, bajo el gobierno, bajo el señorío de Cristo. Entonces, ese punto es muy, como dijéramos, bueno, todo es muy importante, así es. Pero ahorita en lo relación a lo que estamos hablando, porque eso le pasó y confundió la iglesia de Éfeso. O sea, dice en Apocalipsis 2 que hacían las cosas por amor de mi nombre, pero confundieron eso, y por eso ya no lo hicieron como prioridad, sino solo como sentimiento, no por un reconocimiento de que Dios es el primero en todas las cosas. Y por eso le dice, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, eso es lo que se confunde en el hogar, que lo primero es el amor, todo es el amor, pero no gobierno. Así es. Ese orden me gustaría que lo volvieras a enfatizar un poquito todo más. En la Escritura, desde el primer versículo hasta el último, habla de gobierno. Todo en el reino de Dios está bajo el concepto de gobierno. Así es. La expresión de Dios, la expresión de Cristo, la expresión del Espíritu Santo, la vida de la iglesia, la función del hombre, todo es podemos servir a Dios, por eso echaban fuera demonios, ese es el punto. Sanaban los enfermos, Mateo 7, ¿va? Ahora, hacían milagros, profetizaban en su nombre, pero sin gobierno. Sin gobierno. Entonces, o sea, en otras palabras, servían al Señor, y el esposo puede servir a la iglesia, a la esposa, y la esposa puede servir al esposo, pero sin gobierno. Sin gobierno. Y ese es el punto. Por amor, pero sin gobierno. Nos hemos preocupado más por estos aspectos que no digo no son importantes. Son importantes, son necesarios, la provisión, el amor, el respeto, la ayuda, bueno, tantas cosas. Pero no nos hemos enfatizado en lo que es más importante. Es porque el mundo nos presenta el modelo del hogar, que todo es amor, 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 amor. Y por eso es que hasta hay un día del cariño, pero no hay un día del gobierno. ¿Por qué? Porque eso, lo que menos habla el mundo es sobre eso. Pues. Y si algo, ahora que decís esto, si algo celebraba a Cristo, era su vida bajo gobierno. Así es. Yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo digo lo que oigo. Yo hago lo que he visto. Si algo Jesús celebraba, si algo Jesús expresaba, si algo Jesús manifestaba, era
su vida de gobierno. ¿Por qué le cautivó tanto a aquel centurión? ¿Por qué le impresionó tanto? Dice, nunca he hallado tanta fe en ningún otro lado sino aquí. No porque el Padre lo amara, Así es. sino porque Jesús estaba bajo gobierno. Esa expresión de gobierno que Jesús celebraba, manifestaba siempre. O sea, de 87 versículos que donde Jesús expresa su gobierno, aunque toda su vida es la expresión de gobierno, pero que habla claramente, sin embargo son pocos versículos que hablan de que el Padre me ama. Yo amo al Padre y Él me ama, pero son escasos, son contados con la mano. Pero todo lo demás es una expresión de gobierno. Mientras que hoy es al revés, pues. Así es. Hoy todo, incluso tarjetas, notas y todo es amor, 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 amor. ¿Por qué? Porque el mundo nos da un modelo solo de un sentimiento, pero no de la expresión de una naturaleza bajo gobierno. Pues. Toda la demanda de la esposa al esposo es la provisión, es el cariño, es la amabilidad, pero por ejemplo una esposa que le demande al esposo que sea autoridad sobre ella, es que no me estás gobernando, es que quiero seguir tu autoridad, es que quiero, o sea, no hay eso. Lógicamente estamos hablando de un esposo que se está sujetando a Cristo. O sea, como dijimos, vamos a estar hablando ya de cosas que ya se hablaron la vez pasada, pero no las vamos a estar repitiendo. Solo quise hacer esa mención para que estemos claros. Pero sí, o sea, no es así de que, bueno, yo quiero estar bajo autoridad, porque sabemos que tú estás bajo autoridad, así que yo quiero hacer lo que el Padre quiere. No, aquí es una cosa muy independiente. Yo voy a hacer lo que el Padre me diga, pero sin contar lo que tú digas. Pues. ¿Y cómo es que ha repercutido esto en toda la familia? Porque, por ejemplo, si habláramos de los hijos, ¿cuáles son la mayor cantidad de demandas de los hijos hacia los padres? La provisión de esto, la compra del juguete, la compra del aparato, que no le compraron el celular que quería, que no le han comprado la televisión para su cuarto, bueno, infinidad. Pero no hay una demanda de, papá, no me has dado directrices de qué debo hacer hoy, por ejemplo. Papá, no me has corregido. Papá, no, eso no hay, pues. Igual un discípulo, y cuando hablo de discípulo estoy hablando de pastores, esposas de pastores, estoy hablando de toda la iglesia en general. Nunca oímos que diga, mire, deme directrices, ¿qué es lo que debo hacer? Así es. Sin embargo, Saulo, cuando él se convierte, lo primero que pide no es amor. Quiero que la iglesia me exprese su amor. O quiero, Padre, sentir tu amor. Sin embargo, viene Saulo y ¿qué le dice? ¿Qué quieres que yo haga? Lo primero que él pide no fue amor, lo que él pide son... Es que ese es el orden correcto dentro del reino de Dios. Sí. Buscar gobierno. Y si vemos, por ejemplo, David era alguien que anhelaba el gobierno de Dios, que buscaba las directrices, buscaba los mandamientos. Obedecer tus mandamientos me deleita, pues. Entonces, si algo David hacía es buscar. Y también expresa el amor de Dios para con él. Claro. Pero es una cosa mínima, sin embargo, todo lo demás que expresa es puro gobierno. Hoy en día es todo lo contrario. Así es todo, no al revés, porque a veces ni siquiera se menciona el concepto de gobierno, o dame directrices, o qué es lo que el Señor nos está guiando a hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer ante esta situación? ¿Qué tenemos que hacer ante esta crisis? ¿Qué tenemos que hacer ante lo que el Señor ha dicho que hagamos? ¿Cuál es la directriz para que la hagamos correctamente? Todas esas cosas hoy no se oyen. Sin embargo, eso es lo que el Señor quiere. Por ejemplo, ¿por qué Jesucristo decía, lo que yo oigo del Padre, eso es lo que digo? Lo que yo veo hacer del Padre, eso es lo que hago. Así como el Padre me enseñó, es lo que yo estoy enseñando. Ahora, ¿por qué razón Jesús decía eso? No porque estaba sentado esperando si el Padre le decía o no, mira, Padre, no me has dicho hoy nada. No, habían cosas que el Padre no le decía, pero él las miraba. Lo que veo hacer del Padre, eso hago. Yo trabajo porque el Padre trabaja, no porque me diga que trabaja, sino porque estoy viendo que trabaja. Entonces, qué importante es
No solo el hecho de que, bueno, no me ha dicho nada, es que mi esposo no me dice nada, no me da ninguna directriz. ¿Verdad? O juntos con mi esposa no nos hemos juntado a ver qué es lo que el Señor quiere que se haga. Estamos esperando que venga una palabra profética o vamos con los profetas, mire qué quiere el Señor que haga. Pero ¿por qué no juntos buscamos y vemos qué es lo que el Señor quiere que se haga? Pues el gobierno. Pues. Y esa falta de buscar el vivir en una vida de gobierno repercute obviamente en el hogar, en la iglesia. Porque ¿por qué es que oímos el diseño, pero como no nos ha mandado a evangelizar el pastor, no lo hacemos? No lo hacemos. Como no, pues no me ha delegado que vaya a orar por el hermano que está enfermo, pues no lo hago. O sea, necesitamos que se nos diga qué hacer en vez de buscar vivir bajo Y eso era gobierno. lo que Jesús buscaba. Jesús buscaba que era lo que el Padre quería que se hiciera. No solo estaba, como dije, sentado esperando que el Padre le hablara, o ahí como en trance esperando que el Señor le hablara. No, Jesús estaba buscando, iba a buscar qué es lo que el Padre quería que se hiciera. Y como pareja, eso es lo que tenemos que hacer, pues, para hacer lo que el Señor quiere que se haga. Pues. Por eso es que la naturaleza de Dios es gobierno. Así es. ¿Verdad? Y la naturaleza de lo que se debe expresar en el hogar es gobierno. Por eso la escritura aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, 1 Timoteo 3, 4, hablando acerca del hombre, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no hay gobierno en el hogar, no hay gobierno en la iglesia. Así es. Si hay desorden en el hogar, hay desorden en la iglesia. No es al revés. No es el que gobierna bien la iglesia, va a gobernar bien su hogar. Aquí lo pone el diseño de una manera diferente. Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia del Señor? Entonces, está estableciendo un orden de expresión de gobierno. Así es. Y el orden de la expresión del gobierno debe ser primero en el hogar, para que esto se manifieste también en la iglesia. Entonces, si algo estamos viendo es que esa expresión de la naturaleza, lo que se mencionaba de Dios de gobierno, Él es gobierno. Así es. Él es autoridad. Esa naturaleza expresada en nosotros, ya hablando específicamente del varón en el hogar, ¿qué debe expresarse entonces en nuestra función? Es autoridad, es gobierno. Si vemos la diferencia, no la diferencia, sino la aclaración del verdadero amor. Por ejemplo, volvemos a la iglesia de Éfeso en Hechos 2. Dice que todo lo hacían por amor de mi nombre. O sea, lo hacían sentimentalmente y emocionalmente en el concepto humano de amor. Pero viene el Señor y el reclamo es, ¿qué cosa? ¿Habéis dejado? Tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es eso si hacían las cosas por amor? Porque ahora el reclamo es que habían dejado su primer amor. Porque hay una diferencia de ese amor sentimental, emocional, ¿verdad?, a ese amor que tiene que ver con gobierno. ¿Por qué razón? Lo hacían por amor de Él, pero no bajo el gobierno de Él. Este amor que el Señor viene y les reclama a la iglesia de Éfeso es un amor que implica gobierno, el hacer todo lo que el Padre quiere que se haga. Sin embargo, la iglesia de Éfeso no lo estaba haciendo de esa manera. Lo estaba haciendo solo porque tenía una emoción, sus emociones y sus sentimientos eran que querían mucho al Señor. Yo puedo hacer la obra del Señor porque quiero mucho al Señor, pero no por obedecer al Señor. Estoy haciendo las cosas por amor, pero no en el primer amor. Por eso cuando nos pone el ejemplo que el esposo debe amar a la esposa, así como Cristo ama a la iglesia, no es porque Cristo le esté enviando corazoncitos a la iglesia, ni que le esté enviando sus cartitas, te quiero mucho, te amo mucho, y todas las mañanas antes de levantarse le dice a uno, mira Juan, mira Pedrito, mira Miguel, mira Rosa, mira Ruth, mira Elena,
aquí va tu corazoncito y aquí va esto y recuerda, te amo mucho. Ese no es el amor de Cristo, que es el amor que se maneja dentro del hogar, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que se haga, pero el asunto está que dice que así como Cristo ama a la iglesia, ¿y qué hace Cristo porque ama a la iglesia? La corrige, le da directrices, la ubica, ¿y eso qué es? No es sentimiento, es gobierno. Es que gobierno tiene que ver con ejercer autoridad, sí, pero también con ejercer dirección, con administrar, con dirigir, con guiar. Eso es. Eso es gobierno. No es solo que, ay, ya no me amas porque ya no me dices que me quieres. No es un Cristo que le está diciendo a su iglesia, te quiero mucho, y cada día le manda su mensajito a la iglesia, te quiero mucho, te amo, y corazoncitos. No, no es eso. Sino le dice a la iglesia qué hacer. Por eso dice, para santificarla, para limpiarla, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación. ¿De qué sirve una iglesia que llegue en el momento de que Cristo venga? Mira, Jesucristo, aquí traigo una caja llena de corazoncitos que me mandaste. Me dices que me amas y por eso es que vengo aquí. De nada sirve, pues, si una iglesia imperfecta, de una iglesia sin gloria, de una iglesia manchada. Y ese es el problema de la relación en los hogares. El amor de hoy que se maneja es un amor emocional, es un amor sentimental, ¿verdad? Un amor de sentimiento, pero no un amor que ubica, que es directriz. Un amor que nos lleva a hacer la voluntad del Padre. Cuando dice, los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿qué está diciendo? Que es de esa clase de amor, no sentimental. Así es. ¿Verdad? Sino de ese amor que la ubica, que la corrige, de ese amor que nos lleva a hacer la voluntad del Padre sin cuestionamientos, sin excusas, sin que, como decimos en buen chapín, sin rodeos, porque cuando yo pongo excusas, eso significa que no estoy bajo gobierno. Puedo mucho amar a Dios, pero sin gobierno. Y puedo hacer las cosas por amor a Dios y servirle por amor, pero mis excusas lo único que reflejan es que no tengo gobierno. Por eso es que dice, algunos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto. O sea, las excusas, pero ante el Señor esas excusas, ¿qué pasó? No contaron. No contaron. Sí. Y si era cierto que lo habían hecho, o sea, no era mentira, no era una excusa mentirosa, era una excusa verdadera. Sin embargo, el Señor no la tomó en cuenta. Entonces, en el hogar debemos de amarnos precisamente, pero así como Cristo ama a la iglesia y así como la iglesia debe amar a Cristo. Así es. ¿Y cómo debe amar la iglesia a Cristo? Pues haciendo las cosas que Cristo dice que se deben hacer. Y es que no estamos hablando de no una expresión de cariño, de amor, de respeto. Que debe darse. Que debe darse. Porque Él también dice que por amor se en su entregó. palabra nos expresa su amor. Pero no estamos hablando, como decías, de ese amor de romanticismo, de ver corazoncitos y todo eso es de ensueño, pues. Que lo llama 8 veces al día diciéndole, iglesia te amo, iglesia te amo, y no al celular, iglesia te amo, por Facebook, iglesia te amo. No es eso. Así es. Sino es un amor que, claro, se expresa en diferentes maneras, pero es un amor que implica gobierno. Así es. Porque te amo, te gobierno. Porque te amo, te dirijo. Porque es así porque como te amo, Cristo. te corrijo. Ajá. Eso es lo que Dios está haciendo. Nos ama, por eso nos corrige. Por eso dice la Escritura que todo aquel que toma por hijo, lo corrige, lo azota, dicen las versiones. Así es. O sea, es por amor. La expresión del amor de Dios hacia nosotros, la expresión del amor de Cristo a su iglesia es la corrección, es la perfección, es la dirección de por dónde la iglesia debe conducirse. Entonces, si así amó Cristo a la iglesia y así debe amar el marido a su mujer,
Entonces, debe ser esa misma clase de amor. Un amor que lleve a la esposa, a los hijos, bajo la dirección de como el marido está bajo la autoridad de Cristo, bajo la dirección que Cristo está guiando. Las directrices que el esposo está recibiendo son las directrices que ve transmitir a la familia. Pero entonces, hoy en día falta mucha dirección del hombre en el hogar. Hay más consenso. ¿Por qué no tiene dirección? Hay más consenso que dirección. Sí. ¿Por qué? Porque no está sujeto a Cristo. Así es. Entonces, si yo como esposo no estoy sujeto a Cristo, si yo como esposo no sé qué es lo que Cristo quiere para mi familia, ¿cómo puedo dirigirla? Lo pongo todo sobre la mesa y muy fácil decir, bueno, mejor hagámoslo aquí y pensemos qué es lo que cada uno cree, qué es lo que cada uno considera. Hagamos esto si considera orar, si considera ayunar, si considera leer la escritura, si considera estar en el diseño o fuera del diseño, pues que cada uno haga lo que quiera. Así es. No, no es eso. Pues. Eso demuestra qué cosa. Falta de gobierno. Y lo mismo pasa en la iglesia. ¿Por qué sucede, hermanos, si ustedes quieren se meten? ¿O por qué si hacemos una revisión, una evaluación? Calculemos una iglesia de 300 personas. ¿Cuántos están metidos en el diseño? ¿Qué porcentaje está metido en el diseño? No estoy diciendo en el adiestramiento y en el discipulado. Podrán estar incluso unos 30 o 40%. Si es de 300, un 30% serían 90. Estoy con mucha esperanza hablando, pues. Pero entonces, ¿por qué no está el 100%? Porque así como hemos sido en el hogar, así estamos siendo en la iglesia, pues. Todo y la sociedad, la cultura del mundo, y si algo fomenta es que cada quien tome sus propias decisiones. Así es. Yo debo respetar la decisión de otra persona. Yo no debo meterme en el criterio de otra persona. Si hoy algo pelea la cultura del mundo, los derechos humanos y tantas cosas, es la libre expresión de cada quien. Así es. La libertad que cada quien tiene de elegir lo que quiere en la vida. Y esto ha repercutido en áreas tan dramáticas. ¿Por qué? Porque la cultura del mundo va totalmente contraria a una cultura de gobierno, a respetar autoridad, a seguir directrices, a ser dirigido. Mientras que nosotros que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, debemos aprender a vivir bajo gobierno. Y eso se va a expresar en el hogar. Yo como esposo a buscar el gobierno de Cristo, pero la esposa a buscar el gobierno del esposo. Es que Pedro dice que fuimos elegidos para obedecer, para santificación, dice. O sea, si el ser cabeza es para santificarla, quiere decir que esa santificación es el resultado de obediencia. Si dice ahí en Pedro, fuimos elegidos para obedecer, para santificación. Quiere decir que si el esposo no se sujeta ni está bajo gobierno, pero tampoco la esposa y tampoco los hijos, ninguno va a ser santificado. Así es. Ahora, qué importante es el versículo que mencionaste ahí donde habla de que debe gobernar su casa. ¿Por qué? Porque lo importante en un hogar no es del todo el amor que hemos practicado, sino del amor que tiene que ver con gobierno. Ya explicamos la diferencia del amor sentimental y emocional al amor que tiene que ver con gobierno. Jesús lo que le reclamó a la iglesia de Éfeso, que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, es ese amor que tiene que ver con gobierno, que no le obedecían. Ahora, qué importante es esto, porque si notamos en la Escritura, en Mateo 12, que nos habla precisamente de que el ataque va a venir al aspecto de gobierno. El ataque es al gobierno. El ataque es precisamente debilitar el gobierno en el hogar. Una de las estrategias que el enemigo ha usado siempre es atacar la autoridad, debilitar la autoridad, porque debilitando la autoridad entonces él tiene control de muchas otras cosas. Claro. La cita que mencionas aquí en Mateo capítulo 12
y en el versículo 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La estrategia del enemigo es entonces atar al hombre fuerte, atar la autoridad, atar al que ejerce autoridad y gobierno, y atándolo a él, paralizarlo, anularlo, debilitarlo, que él se sienta que es como uno de los demás, que él se sienta que no es la cabeza, quitarle su lugar, que él no sienta que es responsable, ¿verdad? Que él no se dé cuenta que es responsable, o sea, cegarlo. ¿Por qué? Porque atándolo, el enemigo puede entrar y saquear su casa, dice. Sí. Ya se cede una autoridad al enemigo. El problema entonces, qué delicado es esto, apóstol Ronald, porque si yo no ejerzo autoridad en mi casa, estoy hablando porque estoy recibiendo autoridad y estoy recibiendo directrices y estoy sujeto a Cristo, bajo ese concepto. Así es. Entonces, si yo no ejerzo autoridad en mi casa, no solo estoy hablando si no tengo, porque una cosa es que tenga y otra cosa es que la ejerza. Si no ejerzo autoridad, no es mandar, ya se explicó la vez pasada, es dirigir, es modelar, es expresar el modelo de Jesús, el ejemplo de Jesús. Ahora, si yo no hago esto, le estoy abriendo una puerta al enemigo para que no solo me ataque a mí, de por sí, si me ata es porque ya me atacó. Claro. Si me debilitó, me paralizó, sino eso hace que también mi familia sea expuesta, ese es el a que el enemigo sea atacado. Y tenemos que entender bien este concepto de que ata al hombre fuerte, porque si preguntamos cuántos esposos se sienten atados por el enemigo, quizás nadie se va a sentir atado. Porque el concepto de que estoy atado lo puedo ver en que estoy en cama, estoy enfermo, paralizado de alguna forma. No, pero me tiene atado en que quizás yo no estoy siendo autoridad, en que yo estoy permitiendo que asumo que la tengo, pero no la estoy ejerciendo. O sea, yo no corrijo a la esposa cuando toma determinaciones fuera del orden. Por no tener problemas, no corrijo. Entonces, estoy paralizado. Entonces, estoy atado. Se da mucho en el hogar de esposas tomando decisiones, determinaciones o una posición, un lugar en desorden, hijos tomando funciones de padres. ¿Eso qué significa? Que el hombre de la casa, que la autoridad está atada. Perdió su lugar. Y al perder su lugar está atado. Así es. Por ejemplo, me recuerda ahorita el caso de Lázaro. Jesucristo ora y le dice, Lázaro, ven fuera. Y la escritura en Juan 11 dice, y salió Lázaro. Así es. Pero ¿cómo salió? Salió vivo, salió respirando. Todo su cuerpo incluso había sido regenerado, porque 3 días ya muerto, si con unos minutos las células cerebrales se arruinan, todo el cuerpo, la sangre se coagula, todo se arruina y empieza a heder. Pues. Así es. Ahora, con ese deterioro, aunque ya él como persona estaba bien, pero salió atado. Salió atado. Exactamente. Y eso es lo que muchos podemos pensar, pero si yo estoy bien, yo me desenvuelvo, estoy trabajando, yo cuido, yo juego mi familia, yo hago esto, yo hago lo otro, y el Señor me dio una palabra, Lázaro ven fuera, y yo tengo vida, el Señor me está hablando, porque el Señor le habla a Lázaro. Así es. Pero eso no dejó que estuviera atado. Y eso es lo que el esposo debe cuidar. En su función de autoridad, de no permitir que el enemigo ate su autoridad, limite. Y el problema es que incluso muchas esposas están siendo instrumento de Satanás para atar, para debilitar la autoridad, para obstaculizar esa función de autoridad del esposo. Cuando el esposo quiere corregir algo, ya está la esposa peleando, reclamando, ya está haciendo aquellas caras, ya está haciendo aquellas bocas que manifiestan un disgusto. Y entonces eso debilita la autoridad. Claro. Claro, se requiere de hombres
con la autoridad y la expresión de Cristo, porque Cristo no porque la iglesia le haga reclamos significa que Él se deja debilitar. Lastimosamente hoy en día sí hay muchos esposos que permiten ser debilitados, pero a veces los hijos, o a veces la esposa, se convierten en instrumentos del enemigo para debilitar, para sacar de esa función, de esa ubicación al esposo, de su autoridad que él debe funcionar. Me gustó mucho la actitud de uno de los siervos del Señor que acaba de abrir obra hace poco. Y cuando se le dijo de que tenía que ir a pastorear, un discipulador de una de nuestras iglesias preciosas en Estados Unidos, él dijo, definitivamente sí, sí voy. Y alguien le preguntó, ¿y no le vas a ir a contar a mi esposa? Sí, a tu esposa, sí, le voy a ir a decir que vamos a ir. Y llegó a decirle a su esposa, el Señor nos dijo que fuéramos y vamos a ir. Así es. No le fue a preguntar qué pensaba, no porque no la amara, no la quisiera, no la tomara en cuenta, sino porque él había recibido una directriz. Así es. Ahora, cuando yo voy y pongo sobre la mesa y sobre el tapete y digo, si decidís que vamos, vamos, y si decidís que no, pues nos quedamos. Estoy poniendo en juego, en negociación, una directriz del Señor. Ahora, eso es también estorbo, porque puede ser la esposa que diga, no, yo no quiero ir, muy difícil, o sea, a ver, no conozco, ni siquiera sé cómo se da la situación, y saber cómo será esa gente. Y la otra cosa, nunca hemos pastoreado, saber si nos va a dar resultado, si querés te vas vos solo y yo me quedo. Eso es paralizar. No es solo el hecho de estorbar una circunstancia, sino estorbar una directriz. Jesús, por ejemplo, se dio cuenta que Pedro, siendo un apóstol, siendo un discípulo, un seguidor de él, cuando él les dice que iba a ir a la cruz, dice, en ninguna manera te acontezca esto. Y además los demás te van a dejar, pero yo no. O sea, no debes ir, no es bueno que vayas. El consejo sonaba como algo bueno, incluso algo correcto, algo prudente, lo estaba llevando a prudencia. Sin embargo, viene el Señor y entendió, no, dijo, este no solo me está diciendo algo, me está estorbando. Y le dijo, ¿qué cosa? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y entonces no fue odio de Cristo a Pedro, no fue desprecio de Cristo a Pedro. No era por el mal carácter de Cristo que le contestó sencillamente así. Si algo Cristo cuida es que su autoridad y que nada lo saque del diseño. ¿Y cuántos esposos o esposas o hijos nos convertimos en tropiezos de que la pareja o la familia en sí sea el instrumento de Dios para manifestar su gloria? Y somos tropiezo. ¿Y cómo vio el Señor el tropiezo? No le dijo, quítate amigo delante de mí. No, el tropiezo lo vio como Satanás. Es que eso es lo serio. Por eso es que dice que viene el diablo y ata al hombre fuerte. El ladrón viene y ata al hombre fuerte. ¿Por qué? Porque lo ve el Señor, que ese hombre fuerte, ese que viene a atar al hombre fuerte, ¿quién es? No es un amigo. Es Satanás. El asunto es a través de quién. A través incluso a veces de las personas más cercanas. Ese es el peligro. En este caso, la persona más cercana era Pedro. Y sin embargo, el Señor no dijo, es que Pedro se puede sentir, mejor no le digo así. Mejor le voy a tocar el hombro y a decirle, Pedrito, tranquilo, cálmate, hombre. Cálmate, después platicamos. No, ahí tomó la medida porque él se dio cuenta que el tropiezo era un recurso de Satanás para estorbarle a cumplir el propósito. Todas las acciones de Cristo siempre se basaban en el orden, en el diseño, no en sentimentalismo. No en sentimentalismo. Este se va a enojar conmigo, mejor no le digo nada. Y sin embargo hoy en día es así. Yo quiero mucho a Pedro y no, mejor se va a sentir y va a creer que le estoy diciendo eso porque no lo quiero. Y hoy muchos en el hogar se actúa de esa manera, ay, no voy a corregir, no voy a quitar esto porque ya se molesta, ya pelea, ya se enoja. Y máxime cuando las esposas, sabiendo esto, utilizan diferentes circunstancias, lo económico, una enfermedad, una situación que están experimentando,
difícil, pueden usar estas situaciones para manejar y manipular. Es falta de madurez Falta del de madurez. entendimiento, del diseño y del Así es. propósito de Dios. Pues. Por eso si algo como cabeza de hogar debemos cuidar es el orden, es el diseño de Dios, no los sentimentalismos. No estoy diciendo que seamos fríos y duros como piedra, no estoy hablando de eso. Sencillamente que una determinación no debe ser cambiada ni alterada por un sentimentalismo. Señor, que nada de eso te acontezca. Ahí Pedro estaba manejándose por sus sentimientos. Sonaba como algo bueno y Correcto, correcto incluso. Lógico. Sí. Pero Jesús, como decías, no por el sentimiento, el amor, el respeto, No porque él cariño, fuera de mal carácter. que le tuviera a Pedro, se Sí, dejó pues, llevar por eso. No porque tuviera un carácter alterado, pues, y así atacó. Porque a veces atacamos no porque sea en realidad la situación, sino por nuestro mal Así carácter. es. Ese ya es otro extremo. Ese pues. es otro extremo. Sí, ya insultamos, ya esposos que están fuera de diseño, fuera de ves. orden, ¿verdad? Expresando ya un carácter, no el carácter porque de Cristo. estamos enojados. Cristo no estaba enojado. Sencillamente le expresa y le dice, Pedro, me eres tropiezo. ¿Y cómo es eso que un apóstol, un seguidor de Cristo es tropiezo para Jesús? No puede ser, eso no le cabe en la cabeza. ¿Cómo es eso que un esposo puede ser tropiezo para la familia? Así es. Eso no le cabe a uno en la cabeza. ¿Cómo va a ser que una esposa puede ser tropiezo para el esposo? O que los hijos puedan ser tropiezo. Eso no le cabe a uno. Por muy maestra de la palabra que sea, Por muy, ¿qué pudiéramos decir? Profeta que fuera, por muy dones tremendos de sanidad que tuviera, por muy gran discernimiento que tenga, o sea, no importa la función que tiene, puede convertirse en un estorbo. En un tropiezo. En un tropiezo, como lo fue Pedro siendo un apóstol. ¿Era ungido? ¿Era llamado? ¿Era genuino su ministerio? Claro que sí. Pero ahí es la autoridad, y eso me encanta de Cristo, como Él con autoridad, con sabiduría, pero no dejándose llevar ni manipular. Por eso toma la autoridad y corrige Así es. a Pedro en su desubicación. O sea, Pedro, esta determinación no es por sentimientos. Era porque lo amaba. Porque lo No amaba. le dijo que lo amaba, le dijo que quítate delante de mí, Así Satanás. es. Pero lo hizo por amor. Ahí está precisamente, Se le porque es un corrigió amor de por gobierno. amor. Así es. Ahora, eso no quiere decir que ahora los esposos vamos a decir a la esposa o a los hijos, quítate delante de mí, Satanás. Claro. Porque a veces el esposo también sirve como instrumento de Satanás, pues, Así es, para definitivamente. estorbar a la familia a seguir el diseño. Definitivamente. No es eso, sino que el Señor lo que Él quiere ahora es que todos evitemos ser tropiezo, porque el ser tropiezo nos convierte en instrumentos de Satanás. Porque ya como el versículo que leíste de Mateo 12, el propósito de Satanás es atar al hombre fuerte, quitar el gobierno, paralizar el gobierno, ¿para qué? Para que saquear la casa. Así es. Incluso dice el versículo 25, estamos en Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad, y qué interesante esto, o casa dividida O sea, contra sí sí misma, habla de casa. no permanecerá. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Atar al hombre, a la autoridad, al gobierno, pero dividir. Cuando ya entonces la esposa no está de acuerdo, cuando el esposo no está de acuerdo, Ya cuando hay dividió. conflictos, cuando causa esa división, cuando la esposa tiene un sentir, el esposo tiene otro. Cuando la esposa tiene una visión, el esposo tiene otra. Tiene un anhelo. Ya hizo esto. Y ahí está. Cuando divide eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, no permanecerá. Entonces, aquí hay varias cosas que son importantísimas. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿qué está diciendo? Jesús vio la reacción de ellos, Así es. porque ellos empezaron a verlo de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su sociedad. Empezaron a ver, Jesús lo que empezó a ver fueron argumentos. Entonces les explica que es saquear la casa. Y saquear la casa no es dejarla en limpio, sino saquear la casa es restar los puntos clave, los principios, en este caso de autoridad
en una casa, Así es. porque la divide. Ujú. Y cuando divide, ahora viene Jesús y explica, eso es saquear la casa. Ujú. Ahora, ¿cuántos hogares hoy en día están divididos? Así es. Quiere decir que el enemigo ya está saqueando la casa, pues. Pastores que tienen sus hogares divididos, el esposo, como decías, con una directriz, un pensamiento, la esposa con un pensamiento, los hijos con un pensamiento, ya está dividido la casa pastoral, ya el diablo les está saqueando la casa. Así es. A los discipuladores lo mismo, el resto de la iglesia lo mismo. Y hay otro punto importante en esto, porque como vimos desde el lunes pasado, el orden es Cristo, el hombre, la mujer. O sea, la relación no es solo hombre y mujer, Sí, sino tiene que ver con Cristo también, definitivamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque algunas parejas pueden decir, apóstol, pero miren, nosotros estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con mi esposa. Nos llevamos bien, estamos en el mismo sentir. Pero ese sentir de ellos dos no está con el mismo sentir de así Cristo. es. Entonces es una casa dividida. Es un sentir porque se pusieron de acuerdo. Están de acuerdo, pero coinciden. sin el hecho de... Pero al no estar de acuerdo con el diseño de Cristo, entonces de todos modos es una casa dividida. Ya está dividida, aunque estén de acuerdo. Así es. Ellos pueden estar totalmente de acuerdo, ellos dos, pero si en lo su acuerdo. Pero si en lo que están de acuerdo no coincide con la voluntad de Cristo, entonces es una casa dividida. Sí, Entonces, no solamente se da el hecho de que el esposo está peleando con la esposa o viceversa, y que se discuten y que uno quiere ir para un lado y el otro para el otro, el uno quiere servir a Dios, el otro no. O sea, claro, definitivamente incluye todo esto. Pero también tenemos que tener cuidado cuando hay un mismo sentir entre ellos dos. así es. Un mismo anhelo. No necesariamente sea el que es del Señor. Así es. El problema que muchas veces hemos dicho, bueno, si hay paz, entonces está bien. Ujú. No necesariamente No si hay paz. necesariamente. Yo pongo mucho el ejemplo de Jonás. Así es. Muy El claro. Señor le dio una directriz a Jonás y lo que menos produjo en Jonás fue paz, Fue paz. fue dolor. Ujú. Así es. Y mucho menos fue estar de acuerdo con el sentir de Jonás. O sea, Dios en su amor nunca somete su autoridad a nuestro sentir. Ujú. Dios no se va a mover bajo nuestro sentir. ¿Verdad? Dios, por eso hay muchas oraciones que lo único que reflejan es nuestro sentir. Y queremos que Dios haga lo que nosotros sentimos y pensemos y digamos. ¿Verdad? Cuando Él lo que establece es su autoridad. Y trabajó a Jonás por causa del amor que le tenía bajo su propósito, pero con gobierno. Así es. Y hasta que Jonás entendió que tenía que hacer lo que el Señor decía que hiciera, pues. ¿Qué estaba buscando más Dios con Jonás? ¿La paz o el gobierno? Sí, ¿Verdad? Entonces, sin embargo, muchos en el lugar dicen, no, Buscamos es que la paz. ¿para qué corregir esto? Mejor mantenernos así en armonía. No, ¿para qué que se moleste mi esposa? ¿Para qué que me esté reclamando? ¿Para qué llamar la atención? Miren, en la y casa después estamos en peleemos? paz. Sí. Eso es Pero muy, quizás muy suena en paz, bueno. pero desorden. Así es, Quizás en desorden. En desorden en el sentido del desorden de Dios. así es. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué hay conflicto? ¿Por qué no hay paz? Por la falta de reconocimiento de gobierno. Y es que qué interesante eso, o sea, es tan linda la palabra, porque la iglesia de Corinto se sentía en paz, Así es. los dones funcionando, los ministerios funcionando, porque habían apóstoles, profetas y maestros, habían dones de administración, de ayudas, dones proféticos, y todos se sentían en paz trabajando. Nadie pegó el grito al cielo, nadie se sintió incómodo, nadie dijo, miren, las cosas aquí no están funcionando bien. Eso quiere decir que todos se sentían en paz. En paz. Pero viene Pablo y les dice, hágase todo decentemente y en orden. Así es. Y les expresa que como cuerpo no estaban funcionando en lo correcto, cada uno estaba funcionando como quería Así y no en lo que le correspondía. Entonces, ¿por qué digo que había paz? Porque nadie cuestionó, nadie dijo, hermanos, esto no se está haciendo bien, aquí hay desorden, nadie lo dijo. Entonces, ¿qué significó eso? Que ellos se sentían en paz, se sentían cómodos, Así es. pero esa paz
no era reflejo de que todo se estaba haciendo ordenadamente, era reflejo de que ellos se habían acomodado. Y puedo tener paz en el hogar porque ya me acomodé al sistema, a la forma de relación que estamos llevando. Y hemos conocido parejas que cuando uno los ve así de una manera muy superficial, es un cariño, es un respeto, una armonía. Se hablan de una manera tan decente, tan armoniosa. El esposo ayuda a la esposa atiende al esposo. Una cosa tan linda. Pero cuando uno los conoce, realmente hay un desorden de ubicación, de autoridad. Realmente quien dirige es la esposa, o muchas veces quienes dirigen son los hijos. Así es. Pero ellos se llevan re bien. Ellos tienen mucho cariño. Se acomodaron a ese estilo. Entonces, hay paz, pero fuera del orden de Dios. O sea, no estamos buscando el desorden, estamos buscando el orden de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús vino? Por eso es que Jesús, si algo dice que vino, es a provocar, ¿qué? Yo traje espada, dice. O sea, Él vino a provocar algo, porque vino a establecer el orden. Por causa del desorden que vivía la humanidad. Es que ese es el asunto. Por causa del desorden es que se siente ese conflicto. Pero realmente... Pero si nos sometemos al orden va a haber paz, pero la verdadera paz. La verdadera paz, eso es. La verdadera paz, no una paz de acomodamiento, sino una paz de hacer la voluntad del Padre en todas las cosas. Así es. Entonces, qué importante. Solo quiero reforzar más esto. Dice que viene a atar al hombre fuerte. Eso significa que viene a debilitar, a paralizar el gobierno de Dios en el hogar. Así es. Que en este caso principia en Cristo definitivamente, pero Cristo no puede ser paralizado, sino aquí en la tierra, en el hombre. ¿Cuántos hombres hoy están paralizados? No es que estén sin acción o que estén en cama, como decías, sino sencillamente no pueden ejercer su autoridad, ni pueden ejercer las directrices, ni pueden ser modelo. Desde el momento en que yo no puedo ser modelo, ya estoy paralizado. Así es. Y el enemigo utiliza diferentes cosas, como por ejemplo, menciono algunos, la profesión, sí, el ingreso económico, bueno, en fin, algunos hogares se dice, es que aquí pues mi esposa es la que tiene una profesión mucho más elevada que la mía, ella es una mujer profesional y por eso es que ella toma las directrices, ella es la que, es que mi esposa gana 3 veces más que yo y ella es la que suple la mayor cantidad de cosas aquí en el hogar y por eso pues como ella es la que aporta, pues yo tengo que respetar de que ella es la que se está esforzando. Entonces hay diferentes cosas. Hay un acomodamiento, estrategias que el enemigo usa. No estoy diciendo que sea del diablo que la esposa gane bien. No. El problema es la falta de ubicación del esposo. Gloria a Dios si gana bien. Gloria a Dios. Pero el esposo también debe. Gloria a Dios si ella tiene una profesión. Gloria a Dios si ella es sobresaliente en muchas cosas. No debe quedarse el esposo. Porque la mujer dentro del diseño de Dios también es sobresaliente. Claro. También es productiva. También el trabajo de sus manos produce bendición. O sea, en el diseño. Pero eso no significa que el hombre tiene que estar de menos. Ni porque el hombre esté ubicado significa que la mujer tiene que estar de menos. Es que tienen que ser los dos ubicados funcionando en el orden correcto. En una de las reuniones que teníamos platicábamos acerca de cómo Jesús cuando pasó cierta etapa, ya iba a ir a la cruz, le pide al Señor que si fuera posible que este vaso pasara. Y hablábamos de un versículo aquí en Hebreos. Y solo quiero dejar muy claro esto porque mencionabas algo al principio, que no porque los hijos lloren significa que debemos ceder. No estoy diciendo que debemos de ser duros o drásticos o puros criminales atacando. Claro. No, estamos hablando de la rectitud y de la honestidad, pero que a veces esas cosas nos manipulan, ¿verdad? Y por ejemplo en Hebreos cuando viene el Señor y le habla, que dice que por lo que, una versión dice, unas dicen que por lo que padeció aprendió obediencia, pero otras dicen que por lo que experimentó, por las cosas que vivió, por las cosas que pudo
vivir aquí en la tierra, ejerció su obediencia. Pues. Así es. Entonces, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Ahora, qué tremendo es esto, y sí quiero dejarlo resaltado, porque creo que nos va a llegar, y sí, puedes leerlo, por favor. Dice el versículo 7, voy a leer primero en la versión 60. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiero que vuelvas a repetir el versículo, porque lo que voy a decir aquí, o lo que vamos a decir aquí, es un punto muy, muy determinante a nuestra vida personal, pero para el hogar. Ok. Versículo 7, estamos en Hebreos capítulo 5. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, qué importante esto, veamos esto. Cristo, como humano, sufrió, padeció, sintió dolor, sintió pesar de ir a la muerte. No porque estuviera en rebelión, sino por cualquier dolor. A mí me ponen una inyección y me duele, pues. No porque sea carnal, sino me duele porque el cuerpo es cuerpo. Y Cristo eso le pasó, pues. Ahora, ¿qué hizo Él? Y esto es lo que pasa en muchos hogares. A veces lo hace el esposo, o a veces la esposa, o a veces los hijos. Lo que hablabas de esa manipulación que a veces existe. ¿Qué dice que hizo Cristo? Cristo no manipuló, sino Él con franqueza se estaba expresando al Padre. ¿Y qué dice aquí? Con ruegos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Lo serio es que dice, y fue oído, ¿verdad?, a causa de su amor reverente. O sea, dice la versión traducción lenguaje actual. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. ahora, ¿cómo contestó su oración? Ese es el asunto. O sea, él dice aquí que el Padre lo escuchó, pero ¿cómo lo escuchó? No, bueno, pues si es cierto, te duele, bueno, no vas a ir a la muerte, pues te libro por esta ocasión y volvamos a luchar o a probar esto entre 2 años o 3 años, cuando ya la situación sea diferente y cuando ya no sientas duro. ¿Cuál fue la respuesta del Padre hacia Cristo? Fue, ¿qué cosa? Que se cumpliera el propósito, que se cumpliera el diseño de lo establecido. No sacarlo del propósito, Así es. sino llevarlo a que se cumpliera el propósito. Esa fue su respuesta. No porque Cristo, dice aquí, clamó con lágrimas, significa que el Padre lo sacó del orden y concedió. La respuesta del Padre fue en mantenerlo en el diseño. En mantenerlo en el diseño. Mantener el orden, el gobierno. Y si te das cuenta, o hemos vivido y experimentado mucho cuando hemos orientado a muchas parejas, y lo vemos generalmente, es esto lo que pasa en el hogar. Viene la esposa y ruegos, o hay súplicas, o a veces los hijos, para que se cambie el diseño. Y a veces nos hacemos de oídos sordos. No, el Padre lo escuchó y le respondió. Pero como era un amor de gobierno en Cristo, este es el verdadero amor. Así es. No era que el Padre no amara a Cristo, no era que el Padre quería, ¿qué cosa?, lo malo para Cristo, sino debido a su amor no permitió sacar a Cristo del diseño. Porque bien hubiera podido decir, bueno, no lo hagamos ahora, hagámoslo dentro de un año.
Y hubiéramos dicho, de todas maneras, se iba a cumplir. Más vale tarde que nunca, pues. Ahora las condiciones no estaban, ahora él no estaba preparado, ahora él sufrió mucho y pobrecito, dejémoslo para un año, hasta cuando ya sea más fuerte. El amor, la respuesta del Padre no fue sacarlo del diseño, como decías. La respuesta del Padre, por causa de su amor, era mantenerlo en el propósito de Dios. Porque el sacarlo del propósito de Dios era hacer de Jesucristo un hijo paralizado, nulo, y no hubiera servido para nada su venida. Dice la versión 60, fue oído. Fue oído. Dice esta versión, traducción lenguaje actual, Dios contestó su oración. Y el concepto religioso que tenemos de que Dios conteste mi oración es que me dé lo que quiero. Haga lo que yo quiero. Le he llorado, le he pedido, le he rogado, y entonces Dios me contestó porque le lloré, porque le rogué. No, Dios no hace eso. Dios no hace eso. Eso no es cierto. Hay personas que me han dicho, mire, Dios me contestó porque yo le pedí. No es cierto. Dios no se somete a nuestras, como dice, ofrecimientos, como dice aquí. Si no lo hizo en Jesús, que era su Hijo, que fue enviado, ¿cuánto más en nosotros que también somos sus hijos, pues? ¿verdad? Sino la respuesta de Dios siempre va a estar enfocada en lo que Él ya planificó, en su orden, en su gobierno, en su propósito. Ejerció su amor gobernándolo. Hubiera dejado de ser Dios y hubiera Cristo dejado de ser el enviado de Dios si lo saca del propósito de Dios. Y a veces muchos esposos cometemos el error de que por amor cedemos a ciertos desórdenes en el hogar. Así es. Por amor a mi esposa, por amor a mis hijos, somos permisivos es que en cosas estoy fuera viendo del que diseño. les está doliendo. Así es. Es que me suplicaron. Sí. Es que me ofrecieron súplicas. Sí. Entonces mejor lo dejamos para después. Y si algo debemos cuidar es el orden de Dios, el diseño de Dios. Porque no es amor. El que yo deje las cosas para después por causa de súplicas o de ruegos o de alguna otra reacción, significa que yo no estoy amando a mi familia. Si el Padre hubiera sacado a Cristo del propósito de Dios, todo el plan de redención se hubiera arruinado. Por eso era imposible que eso se diera. Y esa debe ser como dijéramos, no la calidad de expresión, sino debe ser el estilo de vida. Pero hay otra palabra que quisiera decir. Por ejemplo, eso no pudo pasar en el Padre, ni pudo pasar en Cristo. ¿Qué es lo que debe pasar en nosotros? En nosotros debe haber un imposible en ese sentido. No debe pasar ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos. Mantenernos en el diseño y en el propósito de Dios. Así es. Por eso, así como Cristo amó a la iglesia, cuida ese orden, cuida ese gobierno, cuida ese diseño. Así es la responsabilidad de los esposos de que cuidemos el diseño de Dios en la vida del hogar. Por ejemplo, con cuestiones tan prácticas, tan comunes que hoy se dan. Vienen los padres y son permisivos con los hijos, por ejemplo, en el tipo de programas que ven en televisión, el tipo de música que escuchan, el tipo de amigos, es que si no entró en conflicto con ellos, si no ya están reclamando, si no ya están peleando, mire cómo se puso a llorar porque le gusta el cantante fulano, y entonces somos permisivos, permitimos que se salga el diseño. Esposos permisivos con la esposa, es que pues ahí está en la casa todo el día y que se quede viendo las novelas todo el día. No importa, pobrecita, que se entretenga. O lavando la ropa, ¿verdad? O incluso haciendo cosas que suenan bien. Así es. Pero se está estorbando de venir a la iglesia, al templo y adorar juntos como o se permite la expresión de mal carácter, por ejemplo. Esposas gritándole a los hijos, esposas tratando de una manera incorrecta a los hijos, hijos siendo irrespetuosos con la mamá, por ejemplo. Entonces, hay diferentes cosas y el esposo dice, ¿para qué entrar en conflicto? Pues ya les dije, pero no quieren entender. No hay. Quizás después voy a orar, voy a hacer unos días de ayuno para que mi familia entienda
Y el Espíritu Santo va a ir obrando. No, el Padre no dijo, voy a dejar que en Cristo el Espíritu Santo obre, aunque Él era guiado por el Espíritu. No, Él no dijo, bueno, pues voy a orar un poquito más, dijo el Padre, para que Cristo tenga más fortaleza y aguante un poquito más y ya no me suplique, sino en su tiempo se va. No, Él dejó y Él fue muy determinante en mantener su amor de gobierno en Cristo, no un amor sentimental, sino un amor que implicaba gobierno, que no le permitió a Jesucristo sacarlo del propósito de Dios, sino mantenerlo en el propósito de Dios. Y eso es una lección el cual debemos de aprender los esposos, las esposas y los hijos. Nada debe ser tropiezo para buscar a Dios. Y qué lindo cuando vemos esta relación de Cristo y el Padre, y del Padre y Cristo. Porque Cristo no lo hizo para manipular al Padre. No. Sencillamente le estaba sufriendo. Estaba sufriendo. Pasando, sí. pues. Pero el Padre tampoco se dejó manejar por este sentimiento. Que era una realidad, pues. Claro. Entonces, no, apóstol, pero es que sí es cierto, le está doliendo. Pues a Cristo le dolió también. Si no, no hubiera... Claro, logrado. no le hubiera ofrecido ruegos, quiere decir que no fue solo uno, Sí. varias veces se lo dijo. Sin embargo, las dos cosas. Cristo no usó ese sentimiento, esa actitud Para manipular al Padre. Era cierto lo que le estaba Y el pasando. Padre no se basó en esa acción para dejar y cambiar el orden y ser permisivo. ¿Cuántos esposos manipulamos a la esposa y a los hijos para cambiar el propósito de Dios? Así es. ¿Cuántas esposas manipulan al esposo para cambiar el propósito de Dios? O los hijos manipulan a los papás para cambiar el propósito de Dios. Así es. Esto significa que si el padre fue celoso con su propósito Eso es. y con lo que él había diseñado para Jesucristo y no le permitió que saliera del propósito de Dios y por amor lo cuidó, eso es el mismo detalle o la misma acción que nosotros debemos de tener en el hogar. Esa es la calidad de amor que debemos Esa expresar. es la calidad de amor. No es un amor sentimental ni emocional. No es de corazoncitos y de abracitos y de besos, aunque se tienen que dar. Pero no es eso, es un amor que tiene que ver gobierno. No se puso a mandarle besitos y ni una nota a Jesús, mira, pero es que Jesús debes entender que te amo, ni le un ángel ahí, mira, aquí te manda el Padre esta nota, un corazoncito. No. ¿Qué hizo el Padre? Lo escuchó y su respuesta fue mantenerlo en el orden. No le respondió a lo que Jesús pidió. Y a veces creemos que porque amamos a nuestra pareja, la respuesta es hacer lo que nos pidieron o lo que están tratando de que se haga. Lo que debemos hacer es determinantes en el diseño de Dios. Eso es amor. Por eso es que por amor nos corrige. Porque nos ama, nos corrige. Si yo no corrijo, es que no amo. Por eso cada quien en el hogar debemos cuidar que nuestra función, sea el hombre, sea la esposa, sean los hijos, que nuestra función esté dentro del orden de Dios. Ser responsables y preocuparnos porque cada uno, es más fácil preocuparme porque el otro entre al orden. Claro. Reclamar de que el otro está fuera del orden. Eso pasa en todo el ámbito. Vemos siempre cuando alguien predica y dice, uy, eso le está diciendo a mi esposa, pero no me está diciendo a mí. Así es. Entonces, ahí sí que la mujer que me diste. ¿va? Debe ser una responsabilidad de todos. Eso es. El buscar el gobierno y el orden de Dios. Que la prioridad del esposo, que la prioridad de la esposa, que la prioridad de los hijos sea el orden y el diseño de Dios dentro del hogar. Definitivamente. Apóstol Ronald, que hiciéramos algo. Jesús resucitó a Lázaro, le dio vida, lo regeneró todo. Sus células, su sangre, todo su cuerpo, lo que ya estaba podrido, lo que ya empezaba a heder, no lo restauró. Él le cambió todo. Lo hizo nuevo, pero atado. Pero dijo algo: desatadle y dejadle ir. Así es.
Hoy vamos a desatar al hombre fuerte. Amén. Ahora, eso requiere que debemos de ser fuertes, porque no solo Claro. no dicen desaten al hombre. Sino al hombre fuerte. O sea, hay hombres débiles, hombres mediocres, hombres fuera de lugar. Estamos hablando del hombre fuerte. Porque al mediocre ya no lo necesita atar, si ya está atado. Claro. Al flojo ya está atado, pues, o sea, él qué ratos está atado, pues. No, es al hombre fuerte, o sea, al que está tomando su lugar, su intención es atarlo Así es. y paralizarlo. Y en algunos casos los ha atado y los ha paralizado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Desatarlos y dejarlos ir a que cumplan el propósito de Dios. Amén. Entonces me gustaría que hoy hicieras una oración de desatar al hombre fuerte de la casa, porque está hablando ahí no solo de la iglesia, sino de la casa. De la casa. Al hombre fuerte de la casa, para que los hombres tomen su lugar respectivo y que no permitamos que nada estorbe ni nada impida, ni nosotros mismos, sino que haya una función de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Amén. Oremos. Amén. Padre, te damos gracias, porque tu palabra y tu espíritu nos están dando vida, nos han dado vida, han regenerado todo en nosotros. Pero hoy en el nombre de Jesús venimos a desatar toda artimaña y toda astucia del diablo que ha estado atando a los cabezas de hogar, Así es. a los hombres fuertes, que ha debilitado la autoridad, que ha debilitado su función. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que a través del poder del Espíritu Santo, cada hombre en Misión Cristiana del Calvario así es desatado para funcionar, para ubicarse en el orden establecido por Dios. Así es. Hoy hablo a la genética de Dios puesta en cada uno de los discípulos. Amén. Hablo a la simiente de Dios que ha sido depositada y puesta en cada uno de ellos, para que esa naturaleza de Dios salga ahora, se exprese en el nombre de Jesús. Así es. Esa naturaleza de autoridad, esa naturaleza de vivir bajo gobierno y de ejercer autoridad, se expresa en el orden de Dios. En el nombre de Jesús, declaramos a los esposos, declaramos a los hombres en Misión Cristiana del Calvario, en el orden correcto, en el orden que Dios ha establecido. No en un diseño, no en una cultura del mundo, no como cualquier religiosidad o concepto establece, sino como Dios ha establecido. Hombres temerosos de Dios, hombres con un carácter temeroso, pero también sabios en el nombre de Jesús. No imprudentes, no machistas, Señor, sino así como Cristo. Así que sea cada hombre en Misión Cristiana del Calvario. Declaramos esa naturaleza siendo expresada en todo hombre de Misión Cristiana del Calvario. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué lindo, qué bueno lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Así que sus comentarios, sus preguntas, su participación es muy importante hoy. Así que lo que usted nos diga, qué lindo será, nos hace ver cuánto hemos logrado comprender. Lo que usted nos pregunte, eso nos ayudará a enriquecernos a todos. Y lo que usted comente, pues definitivamente nos enriquece a todos. Así que su participación es muy importante. Esperamos sus comentarios. No espere a que otros lo hagan, empiece a hacerlo. Y qué lindo será contar y saber lo que usted también ha aprendido en esta oportunidad. Así que adelante, esperamos sus comentarios. Lo lindo, Apóstol Ronald, es que ya pronto viene nuestro congreso. Amén. Gloria a Dios. Nuestro congreso 27, 28 y 29 de agosto. Y ya un buen grupo de personas se está preparando, ya está preparada.
Hay otros que están empezando a prepararse, otros que lo están pensando en prepararse, pero ya les queremos decir que no lo estén pensando tanto, sino empiecen a prepararse, porque el tiempo ya se está acercando y ya hay un número precioso de personas inscritas. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Es el tiempo de inscribirse, es el tiempo de estar juntos disfrutando de la gloria de Dios. Y esta semana también allá en Estados Unidos está el Congreso Nacional de Estados Unidos, donde también será algo glorioso. Dios se manifestará, Dios se moverá, y sé que la gloria de Dios va a descender en ese lugar también. Así es. Dios está listo a moverse, ahora quiere que nosotros nos movamos y que experimentemos su gloria y su presencia. Así que por eso Él permite los seminarios, los congresos, no solo para que tengamos comunión, sino para que vayamos no solo a aprender, sino a ir creciendo y desarrollando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta semana yo quiero ver una gran cantidad de personas que se están inscribiendo. Amén. ¿Por qué razón? Porque eso demuestra que nos estamos preparando y que estamos dejando que el Señor se manifieste. Hay personas que a veces se inscriben con una pequeña parte, pero es un acto de fe y de proclamación de que Dios va a proveer. Así es. No necesariamente pagan todo al principio, aunque después lo pagan, pero es un creer de que Dios va a suplir todas las cosas para venir al Congreso. Alguien dirá, no tengo. Si está bien, no tengo. Pues vayas, ábrele la boca al pez y el Señor le va a proveer. Que no se quede nadie, no se quede nadie. Así que la Escritura dice que el reino de los cielos es semejante, por ejemplo, a un hombre que encuentra un tesoro, pero entiende el valor de ese tesoro, vende todo lo que tiene para poder obtener este tesoro. así es. En Misión Cristiana del Calvario, el Espíritu Santo está levantando una generación que sabe valorar el reino de Dios, que sabe valorar la revelación y la administración del Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante que nosotros en Misión Cristiana del Calvario entendamos lo importante, lo valioso que son estas actividades como los congresos, por ejemplo. Porque ahí recibimos la vida del Espíritu, recibimos la revelación, las directrices de Dios, el diseño de Dios. Porque así es en el reino de Dios. Así es. La gente que le da el valor correcto toma las acciones correctas. Así es. Eso Así es, definitivamente. Amén. Joan Mateus dice, como ya se dijo, modelar a la familia y llevar al diseño establecido por nuestro Dios. Beiser Facundo, la cabeza de hogar no solo fue llamado para ser conforme a la imagen de Jesucristo, toda la familia debe ser conforme a la imagen de Jesucristo. Todos deben de estar creciendo y no solo el esposo. Así es. Profeta César dice, qué importante es que cada hombre de Dios se porte varonilmente. Esto es conforme al diseño de Dios, así es. Eddie Chinchilla dice, hay ministerios que por no herir sentimientos no corrigen a sus discípulos y porque no se vayan de la iglesia se vuelven permisivos, lo que produce mucho daño a la iglesia. En conclusión, ese pastor no quiere la iglesia. Así es. No la ama bajo este amor que estamos hablando. Sencillamente la quiere, pero no la ama. Así es. No la ama en el sentido de que no permite que se pierda, no permite que se tuerza, que se desubique, sino la ubica. Sí, eso pasa, como dice el pastor Eddie, pasa mucho a nivel pastoral y debemos corregir esa situación. Porque esa expresión de amor es buscar la perfección. Así buscar es. el perfeccionamiento, buscar la transformación. En este ejemplo que el pastor Eddie ponía de los discípulos, lo mismo es en el hogar. Estamos buscando, porque por eso la cita que hemos leído en Efesios capítulo 5 dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Eso es así. Eso es. El modelo del Padre con Jesús es un ejemplo muy glorioso de lo que debe ser el pastor con la iglesia. Así es.
Qué glorioso eso, Amén. qué glorioso. Estos comentarios están sirviendo para ampliarlo y qué lindo lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios nos está mostrando. Así que es importante que para el próximo lunes usted vuelva a ver este programa, vuélvalo a oír, porque eso nos va a dar la pauta para darle el seguimiento adecuado, porque estamos diciendo cosas que ya dijimos la vez pasada y las estamos diciendo bajo ese contexto. Si alguien solo lo ve así como por primera vez, va a decir, no es así, estos están mandando. Así Es no porque entiende ya el contexto. sentamos un contexto, una base que es muy importante. Así que el próximo lunes va a ser también muy determinante porque estaremos hablando del esposo y de la esposa. Ya estaremos entrando más de lleno a trabajar la pareja en sí. Así que a prepararse y a ver la gloria de Dios. Marta López dice, qué bien, me gusta cuando Dios establece su orden entre el pueblo. Estoy feliz, ya que uno de los requisitos que le he pedido a Dios para mi futuro esposo es que sepa ejercer la autoridad delegada por Dios en su vida. Bendiciones. Amén. Muy bien, así es. No es solo que porque es guapo, que porque es, ¿qué más? Me gusta, me cae bien, es buena gente. No, es porque, como dice Marta, porque sabe ejercer la autoridad delegada. Así es una característica, y qué bonito este comentario, porque debe ser una característica muy importante que las jóvenes deben buscar en ese futuro esposo. Debe ser una característica fundamental, que este hombre, que este joven, este muchacho, sepa vivir bajo el gobierno de Cristo. Ese yugo igual. Así es. El yugo desigual es estar, que él esté bajo otra autoridad y la señorita bajo otra autoridad. Así es. Por lo tanto, él va a ejercer la autoridad de donde es autoridad. Claro. Pero debemos de cuidar que el yugo desigual no se dé en nuestras congregaciones. Y el yugo desigual no es solo si es evangélico o no es evangélico. El yugo desigual es si está en el gobierno de Dios o no está. Si no está, sea el hombre o sea la mujer, ya es yugo desigual. Así es. Entonces, por eso esta posición de Marta es muy importante. Muy importante. Muy bueno, así que gracias a Dios, Marta, por tu comentario. Así que esperamos un comentario más y sé que nos va a servir de mucha bendición. Y como dije ya, prepararnos para nuestro congreso glorioso en agosto. Amén. En agosto. Así que será una bendición tremenda, gloriosa. Así que será algo que el Señor nos estará llenando más de su gloria y más de su presencia. Así que esperamos pues que ustedes sigan comentando, y esos comentarios a nosotros nos sirven de orientación o de explicación o de oportunidad para explicar más de lo que el Señor quiere que se haga en medio de nosotros. Realmente, Apóstol Ronald, alabamos a Dios por lo que se está diciendo y lo que el Señor está mostrando y ubicando a la misión, porque esto es para la misión, en realidad es para toda la iglesia, pero no podemos nosotros llevar o dirigir a todas las demás iglesias porque no tenemos injerencia en ellos. Claro. Pero sí en Misión Cristiana del Calvario, y debemos llevar a Misión Cristiana del Calvario a que sea esto. El pastor José, es una gran bendición estar bajo la dirección de Dios brindada por medio de nuestra cobertura apostólica, ya que por este medio nos brinda la dirección correcta hacia el establecimiento del reino acá en la tierra. Amén. Así es, pastor José. Así que adelante, bendiciones, y que cada día la gloria de Dios sea sobre tu vida. Apóstol Henry, familia, qué importante conocer bien el diseño de Dios como esposos para no dejarnos atar y así se desordene el hogar. Eso es importantísimo, como dice el apóstol Henry. Es clave, porque si no, somos atados, paralizados y el enemigo saquea la casa. Definitivamente. Y eso no es amor. Claro.
Amén. Y qué importante lo que decía el pastor José respecto al establecimiento del reino de Dios. No puede haber establecimiento del reino de Dios, porque esto significa gobierno. O sea, el establecer el reino de Dios significa establecer el gobierno de Dios. Pero yo no puedo establecer gobierno al cual yo no estoy sujeto, Así es. al cual yo no vivo ni expreso esa sujeción ni esa vida de gobierno. Entonces, lo que Dios está haciendo es ordenando nuestras vidas para vivir bajo gobierno, para ejercer gobierno y así establecer el gobierno de Dios en esta Amén, tierra. así es. Así que agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho y hoy queremos bendecirles y recuerde, prepárese para el próximo lunes porque también será glorioso. Va a ser una bendición tremenda y sé que disfrutaremos este tiempo como Misión Cristiana del Calvario de recibir lo que Dios quiere. Dios les bendiga. Adelante, solo aquí tenemos a Daniela Castillo. Qué glorioso. Es hermoso desde ya saber que no es cualquier hombre, sino un hombre que estaba debajo de la cabeza de Cristo y en quien me va a santificar. Así es. Excelente, muy bien entendido, Danielita. Así que adelante, bendiciones y espero que no solo Daniela, sino los jóvenes y señoritas comprendamos esa importancia. Así es. No es que sea cristiano o que conozca mucho la Escritura, sino es que esté bajo el gobierno de Dios. Si no es eso, aunque sea cristiano, le va a sacar o la va a sacar del diseño. Y eso no es la voluntad de Dios. Así que adelante, bendiciones y les esperamos el próximo lunes a disfrutar de la gloria de Dios.